Jóvenes, vamos a comenzar con el último tema, ¿ok? Que así como vamos, yo creo que sí, estos van a ser los últimos temas. Vamos a ver ahora todo lo que, como les comenté, a tratar lo del cuarto parcial. Vamos a ver un poco sobre la química de ácidos carboxílicos, pero todos los derivados de sus ácidos carboxílicos, como los cloruros de acilo, ésteres, amida, nitrilos, etcétera, ¿sale? Entonces, como siempre comenzamos con todas los temas nuevos, pues comenzamos un poco de la actividad biológica y farmacológica de estos grupos funcionales. Ok, antes de esto, como les dije, vamos a ver derivados de ácidos carboxílicos y ácidos carboxílicos. Ya todo el mundo sabe que es un ácido carboxílico. Vamos a ver sus derivados como el cloruro de acilo o halogenuros de acilo, el éster, las amidas, los tioésteres. Vamos a ver qué más, los nitrilos, ¿ok? Amidas primarias, amidas secundarias, amidas terciarias, ¿ok? Vamos a ver toda la química de estos grupos funcionales. Ah, los anhídridos, estos son los famosos anhídridos ácidos también, ¿ok? Entonces, lo que consiste esta química es un poco diferente a la química de los cetonas y aldehídos, ¿ok? Porque si recuerdan, en las cetonas y aldehídos, este es el famoso grupo carbonilo, ya lo sabemos, y estos son los famosos grupos acilos. Ajá. Y habíamos visto que la química del carbonilo se divide en la del grupo uno y la del grupo 2. En la del grupo uno era donde los sustituyentes unidos al grupo acilo, aquí, se, se podían intercambiar unos con otros. Y los del grupo 2, que era lo que vimos, los aldehídos y cetonas, no se podían sustituir. O sea, en este caso, ya saben que los hidrógenos o los alquilos son pésimos y muy malos grupos salientes. Entonces ahora vamos a ver la química del grupo 1. Ya aldehídos y cetonas ya la vimos todas. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son los compuestos que se pueden sustituir por un nucleófilo? Ajá, que son los de la química del grupo uno. Entonces, los que se pueden sustituir, los que sí pueden llevar a cabo reacciones de sustitución nucleofílica en el acilo son los cloruros de acilo, los ácidos carboxílicos, los ésteres, las amidas, ajá. Acuérdense que hay tres tipos de amidas, primarias, secundarias y terciarias, ajá. Se identifica por el número de Rs o el hidrógenos. Ajá, entonces entre ellos se pueden hasta estar interconvirtiendo, pero vamos a ver que no va a ser la misma química como la que vimos en cetonas y aldehídos, ¿ok? Porque la reacción típica de cetonas y aldehídos era adición nucleofílica, ajá, o adición eliminación nucleofílica, cosa que aquí va a ser un poquito diferente, ¿sale? Entonces, para comenzar con esta química de todos los ácidos carboxílicos y sus derivados, vamos a ver un poco de su importancia y el por qué se requiere entender esta química. Pues tenemos, por ejemplo, el ácido acético, el famoso olor a vinagre, el ácido butanoico, el olor a rancio de estas margarinas, las butter, las mantequillas, ajá. El ácido hexanoico, es un olor muy típico, huele a pies, pero pies guacla. En los ácidos lácticos, ajá, van a ver todo, esta va a ser una de sus moleculitas que van a llorar en bioquímica, van a llevar el famoso ácido acetil salicílico, tenemos el ácido carboxílico, tenemos un éster, ajá, la famosa aspirina, sale el aminosalicilic acid, este ácido carboxílico que se utiliza para el tratamiento de la tuberculosis, la isotrionina, para los que tienen acné avanzado se les receta esta molécula que como ven es un ácido carboxílico también. Ok, qué más podemos ver por aquí? Comercialmente, pues como les digo, el vinagre o ácido acético, pues es una de las moléculas más utilizadas en la vida diaria, ¿ok? Porque en los chilitos también, los chilitos jalapeños. ¿Y cómo se prepara, por ejemplo, el vinagre, ¿no? El vinagre se prepara a partir de la fermentación alcohólica de azúcares y almidones. Esta parte es muy bonita porque es todo lo que ustedes van a ver en bioquímica, ajá, cómo los azúcares y almidones se convierten vía fermentación utilizando estas enzimas alcohol etílico y cómo se oxida vía fermentación. Hay enzimas que se llaman oxidasas que oxidan los alcoholes a los ácidos carboxílicos. Entonces, esa es una forma de cómo se hace el famoso vinagre, ¿ok? Qué más tenemos por aquí? También a nivel industrial,
el ácido acético, el vinagre, se obtiene mucho a partir del famoso etileno. Lo único que se hace son ciertas reacciones utilizando oxígeno con paladio para formar este aldehído. Ya saben que el aldehído se oxida fácilmente a un ácido carboxílico, ¿ok? Entonces nada más son oxidaciones para preparar el ácido acético, que es muy común el presente en el vinagre. Ok, ¿qué más podemos ver de los ácidos acéticos? El más simple de los ácidos acéticos, pues es el famoso ácido fórmico. Ese es el ácido fórmico, que como ustedes ven es lo que excretan las hormigas cuando les pican. Lo que les quema, pues es la cantidad de ácido fórmico. Y también ellos lo usan para comunicarse. Ellos utilizan ciertas cantidades de ácidos fórmicos para poder comunicarse entre ellas. Muy interesante ver todo esto. Como el ácido fórmico también es el veneno de las hormigas, pero también como feromona. Esas comunicaciones, para los biólogos es bastante interesante estudiar toda esa química. Ok, tenemos los ácidos cítricos, ¿no? Todos los cítricos. El famoso, ¿por qué? ¿Quién es el famoso? ¿Quién les da los sabores a los cítricos? Pues por eso se le llama cítricos, pues debido a los ácidos cítricos, ¿ok? Entonces también es parte interesante los ácidos carboxílicos. Aquí tenemos un diácido carboxílico, un carboxílico 1, carboxílico 2. ¿Qué más? El ácido carboxílico es muy común, por ejemplo, en las plantas carnívoras. Ajá, las plantas carnívoras excretan este ácido carboxílico, ujú, el cual les gusta mucho a las moscas. Esta molécula le encanta mucho a las moscas. Llegan y cuando se meten adentro de la planta cierra y ya de ahí es como se va muriendo la mosquita, ¿sale? Entonces así es como trabajan químicamente estas plantas carnívoras, excretando este tipo de moléculas para atraer a los insectos, ¿ok? ¿Qué más? Los tulipanes, o sea, ¿a qué se debe el color de los tulipanes? Los tulipanes, pues se debe a este color. Por ejemplo, tenemos un éster también, un famoso éster, ujú, muy presente en los colores de los tulipanes, ¿ok? También tenemos, por ejemplo, las grasitas que son los presentes en los triglicéridos, ajá, cuando es lo que tenemos en la mayoría de las lonjas, estos famosos triglicéridos, ajá, que son ésteres, si se fijan es un éster, ¿ok? Y una reacción muy típica que llevan los ésteres que vamos a ver son las reacciones de hidrólisis básica, ajá, o conocidas como saponificación. Esa se utilizaba desde tiempos inmemoriales para crear jabones. Creo que los egipcios, pero les voy a mentir, no me sé muy bien la historia. Creo que los egipcios usaban ya esta técnica de extraer las grasas de los animales y lo hacían reaccionar con sosa, creo, o hidróxido de calcio, y formaban ya los famosos jabones, que son estos, las sales de ácidos grasos. Sale también esa parte lo que van a ver en bioquímica, todo esto, pero ya con la química que les voy a enseñar la básica, van a poder entender más bioquímica. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es muy importante los jabones. Los jabones, pues como ven, esta cola, ajá, que es esta cola alquílica de hidrocarburos, es la parte hidrofóbica, ajá, es la parte que repele el agua o lipofílica. Ujú. Esta parte lipofílica y esta parte, que es la sal de ácido carboxílico, es la parte polar, es la parte con la cual interaccionan las moléculas del agua. Por eso esta parte todo esto es lo que se lleva a la grasa, pero también para que actúe con el agua, para que se solubilice en agua, pues tenemos esta parte polar. Ajá, este es el famoso esterato de sodio que se utiliza mucho en los jabones y detergentes. Y esta es su molécula tridimensional, de cómo se juntan todas estas moléculas, ajá, cuando hay agua a su alrededor, así es como se ponen. ¿Por qué? Porque el agua interacciona con la cabeza polar y la cabeza no polar se une entre ellas para para estar repeliendo el agua. También tenemos, por ejemplo, el acetato de bencilo, el famoso olor de jazmín. Ajá, los ésteres podemos ver el acetato de isopentilo, que es un olor típico de los plátanos, el butirato de metilo, ajá, las manzanas, ok, son ésteres, el olor de las frutas, la mayoría son manzanas. Ok, ¿qué más tenemos por aquí? Los aminoácidos, que tenemos enlaces amida, porque vamos a ver amidas. Ajá, los aminoácidos para formar en los péptidos y ya en los péptidos a proteínas.
pues tenemos los famosos enlaces amidas, ¿ok? Muy característicos. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, los ésteres utilizan también como para que los insectos se comuniquen uno con otros. Ajá, es muy interesante ver cómo los insectos se comunican. Ajá. Ellos no realmente no hablan como nosotros, sino ellos, su forma de comunicarse es excretando ciertas sustancias. Y esas sustancias presentes en los insectos es, por ejemplo, el cinamato de etilo, o por ejemplo, este éster cíclico, que son los famosos, los ésteres cíclicos son las famosas lactonas, ¿ok? Esta se encuentra, es una hormona sexual del beetle Japanese female, del escarabajo japonés. Ajá, femenino, hembra, perdón, hembra. O por ejemplo aquí este se utiliza para, es una, se utiliza para feromona sexual de de machos, ajá, lo excretan las frutas, ajá, y es lo que atrae a los insectos, ¿ok? Por ejemplo, también tenemos la química de la lavanda. La química de la lavanda, pues tenemos los ésteres. Aquí podemos ver los ésteres. ¿Qué es lo que da ese olor típico de la lavanda? Pues los famosos ésteres. Ajá, aquí tenemos este también, este éster. Ok, entre otros más, pero pues ahí estos grupos están presentes en la química de ahí del color y del olor de la lavanda. ¿Qué más tenemos? La cianoclina A. También tenemos los nitrilos. Ok, vamos a ver nitrilos. Ujú, están presentes en derivados de productos naturales, o por ejemplo la australina, que es un glicósido cianogénico. Estos los van a ver típicos también en bioquímica, este tipo de moléculas, ajá, que son nitrilos, ok. Vamos a ver también aquí los famosos carbohidratos, los azúcares, la cadena de azúcares, ajá. ¿Qué más podemos ver? Enlaces amida. Las enlaces amidas, por ejemplo, tenemos la cafeína, ajá, que los que somos adictos al café, aquí están los enlaces amida, ajá, tenemos la piperina, es el principal componente de la pimienta negra, aquí tenemos una amida terciaria, tenemos la penicilina, o sea, aparte de las amidas cíclicas, si se fijan es cíclica, aquí tenemos el grupo amido, ajá, pero es cíclico, aquí es el ciclo, pues está presente en varios de los antibióticos conocidos como las famosas beta-lactamas. Ajá, en este caso tenemos la penicilina, que son amidas cíclicas, beta-lactamas, así se les conoce. Ujú, y las amidas cíclicas o las lactamas están presentes en la mayoría de los antibióticos que actualmente tenemos en el mercado. O, por ejemplo, tenemos el diazepam, ¿ok? Los que están todos los que tienen ahí desorden del sistema nervioso central, se utiliza el diazepam, ajá, para tratar también ansiedad, trastornos de esquizofrenia, liloxazepam, el prazepam, si se fijan son enlaces amida, también aquí está presente, pues los enlaces amida, ¿sale? Tenemos, por ejemplo, los ésteres cíclicos, las lactonas, ajá, los ésteres cíclicos se le conoce como lactona, aquí está, eso es un éster, ajá, tenemos la mevalonalactona, ujú, se utiliza en la biosíntesis de terpenos para preparar esteroides, cosa que van a ver en bioquímica. Este antitumoral, ajá, aquí tenemos la lactona, aquí. Tenemos otro éster aquí. Otro, por ejemplo, la familia de las eritromicinas, ajá, se utiliza como antibióticos. Hay bacterias muy interesantes. Esas bacterias excretan dentro de su metabolismo, excretan este tipo de moléculas que nosotros le hemos utilizado mucho para preparar antibióticos. Ajá, y se utilizan ahorita, ¿eh? ¿Qué más? Este éster cíclico muy grande, este famoso éster, se utiliza mucho como materia prima para hacer perfumes, es la famosa 15-pentadecanolida. Ok, entonces es también interesante. En las vitaminas podemos encontrar muchos grupos derivados de ácidos carboxílicos, por ejemplo, el ácido nicotínico, la amida nicotina, que son vitamina B3, la vitamina B5, ácidos carboxílicos, una amida, tenemos la vitamina C, que es el famoso ácido ascórbico. Qué más podemos ver? El ácido ascórbico, pues aquí es una lactona. Ajá, qué más podemos ver? La vitamina B9, los ácidos carboxílicos, las amidas, ajá, los enlaces amidas. Ok, entonces son interesantes la vitamina B7, la famosa biotina también son amidas, digo, ácidos carboxílicos, ¿sale? Entonces
Son ejemplos, nada más son ejemplos que le estoy dando la importancia de estos grupos funcionales y por eso las vamos a estar viendo. En el DNA, por ejemplo, que ya sabemos, el DNA que contiene toda la información genética pues, prácticamente de todos el reino animal, ¿ok? ¿Qué podemos ver aquí? Pues tenemos las adenina, timina, guanina, citosina, ajá, que son las famosas. Acuérdense que el DNA bueno, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, ajá, se unen de una manera tipo hebra, ajá, mediante el apareamiento, se le llama el apareamiento de bases, y esas bases, que son bases de purinas, que son derivados de adenina, timina, citosina y guanina, y van a ver ustedes en bioquímica como por ejemplo la adenina se une con la timina, la guanina con la citosina. Ujú. Es muy interesante toda esta química que van a ver cuando vean bioquímica, van a ver también la estructura del DNA o, digo, o del ADN también, las secuencias genéticas, la diferencia entre un ADN o un RNA, el ácido ribonucleico, por qué se mantienen así la, a qué se debe que el ADN tenga ese tipo de hélice, sus famosas hélices. Ajá, pues es debido a la interacción de puentes de hidrógeno que presentan estos enlaces amida. Aquí podemos ver estos enlaces amida, ajá, por ejemplo, de la timina, dos amidas, la citosina, ok, ¿qué más podemos ver? La guanina. Entonces, todas estas amidas, pues también son aceptores o donadores de puente de hidrógeno y eso está presentes en las moléculas en las famosas hebras del ADN, ok. Acuérdense, ya también les recomiendo mucho que lean la historia de Rosalind Franklin y de los estúpidos Watson and Crick, y van a decir por qué les digo estúpidos, ajá. No sé si quieran saber más de, creo que tengo un libro ahí en donde les digo, Watson and Crick, pues prácticamente le robaron todos los estudios a esta Rosalind Franklin, ajá, porque acuérdense que ella fue la primera, ella era una de las mejores cristalógrafas a nivel mundial en ese entonces, y ella pudo sacar un cristal del ADN, y así es como se pudo dilucidar por primera vez el ADN, ¿sale? Pero todo el crédito se lo dieron a Watson and Crick, ujú, pero debían de ver toda la historia que hicieron estos dos hombres para robarse, sobre todo creo que Watson, para robarse todo el trabajo de Rosalind Franklin, que al final terminó muriendo sin que le dieran su crédito hasta después. Ok, también tenemos en los enlaces peptídicos, ok, las amidas. Cuando tenemos los famosos aminoácidos, ajá, aquí tenemos una amida, un ácido carboxílico y una amina, forman las famosas amidas. Pero cuando están presentes en péptidos o en proteínas, estos enlaces amida se les conoce que son enlaces peptídicos, ajá, y estos enlaces peptídicos es lo que hace que se formen las famosas cadenas de proteínas. Y es muy interesante todo esto porque ustedes van a ver en bioquímica o en química de las biomoléculas, van a ver la importancia que tienen los enlaces peptídicos, ajá, que están presentes en las proteínas y en las proteínas, pues ya sabemos la importancia de las proteínas. Vamos a ver más adelante un poquito, les voy a explicar un poquito más sobre estos enlaces peptídicos. Ajá, entonces ya vieron que es una amida que se forma entre un ácido carboxílico y una amina. Ajá, generalmente es una amina primaria porque proviene de un aminoácido de uno con el otro aminoácido de la otra sustancia. Entonces, el ácido carboxílico de un aminoácido reacciona con la amina primaria del otro aminoácido y es así como se forman los enlaces peptídicos, ¿vale? Pero al final de cuentas son amidas, ¿ok? Y todos estos, las famosas enlaces peptídicos, como les digo, en la naturaleza, pues tenemos sobre todo 20 aminoácidos muy comunes presentes. Por ejemplo, tenemos las alaninas, todos ustedes se van a aprender los 20 aminoácidos. Hay muchos aminoácidos más que son conocidos como no naturales, pero los aminoácidos naturales que están presentes en la naturaleza son 20, ¿ok? Y estos son todas sus estructuras, ajá. Y fíjense qué bonito todas estas estructuras. Tan solo 20 aminoácidos se requieren para tener toda esta serie de naturaleza, llámese humanos, llámese animales, etcétera. Es muy, muy, muy bonito. Ajá. Aquí esta parte, si ustedes ven, ¿qué significa GGT, GC, CGCA, AAT, ATC? Es el código genético, porque ustedes van a ver en biología molecular, van a ver cómo el ADN, como les dije, el ADN se une
entre, ahí son secuencias de bases, adenina, timina, citosina, guanina, ajá, pero todas esas secuencias de esas bases da un lugar a lo que es un aminoácido, ajá. Por ejemplo, para que el ADN sintetiza la alanina, necesita ver que el ADN tenga la secuencia guanina, citosina, timina, guanina, citosina, citosina, guanina, citosina, adenina, guanina, citosina, guanina, y así es como llega una enzima, lee todo ese código genético, libera la alanina, y entonces otra proteína, por ejemplo, lee otro código genético y junta la alanina con la glicina, por así decirlo, forman el enlace peptídico, y así poco a poco, uno por uno, van generando las proteínas, se le llama transcripción, pero todos ustedes van a ver muy interesante en química y en no, biología molecular. Ahí es donde van a llorar todo esto porque se van a tener que aprender todas las secuencias de los aminoácidos, pero bueno, no los voy a atormentar tanto. Sale aquí lo más importante es, estamos viendo los grupos funcionales que están presentes en los aminoácidos como que son los ácidos carboxílicos, ¿sale? Y es muy interesante, les digo esto, estas amidas, las amidas para formar enlaces peptídicos en los aminoácidos, ajá, primero lo que hacen los aminoácidos se unen uno con otro, formando un arreglo primario que es conocido como, no, arreglo secundario que es un arreglo helicoidal, ajá, pueden formarse entre ellos, forman como una hélice, muy interesante, y esto se debe a la interacción de puente de hidrógeno que tienen todos los enlaces amida entre ellos. Entonces, lo primero que hace cuando van generándose las proteínas, la secuencia de aminoácidos, y los aminoácidos reaccionan entre ellos para formar las amidas, y las amidas así formando los péptidos. Primero forman, hay dos formas, la arreglo helicoidal, por ejemplo, aquí van a ver cómo se forma. No me voy a meter más porque eso ustedes lo van a ver en biomoléculas. Tenemos otra estructura secundaria, ajá, de las proteínas, ya cuando se están uniendo todos los aminoácidos, ajá, es un arreglo beta, así se le conoce como arreglo beta, como hojas plegadas, ajá. Y todas estas estructuras secundarias, las alfa licoidal y las beta, se van a unir todavía entre ellas en una estructura más compleja conocida como estructuras terciarias de las proteínas. Ajá, y es así como se unen las estructuras terciarias. Por ejemplo, aquí tenemos una proteína en donde aquí están todos los aminoácidos de una forma alfa. Ajá, todos se unen y todos estos están así plegados y se unen de esta manera gracias a todos los puentes de hidrógeno y obviamente en la naturaleza dependiendo de los aminoácidos que están presentes en las proteínas. Ajá, y siempre una estructura terciaria va a terminar con un carboxilato proveniente del ácido carboxílico y una amina, ¿sale? Entonces es muy interesante, van a ver todo eso, ¿ok? Pero pues, yo necesito enseñarles un poco sobre los grupos funcionales que están presentes en las proteínas, sobre todo en los enlaces peptídicos, que son las amidas, ¿ok? Entonces, como ven, las proteínas, les digo, me gustan mucho estos temas. Tenemos las estructuras primarias, por ejemplo, tenemos la cisteína, la tirosina, la glicina, aspartano, cisteína, prolina, leucina, glicina. Esta es la forma de cómo se lee una estructura primaria. Ajá. Cuando ven así en puras letras se les conoce como estructuras primarias de las proteínas. Pero ya una estructura secundaria son las que vimos, por ejemplo, las alfa hélice. Ajá. Y cuando estas se unen entre más cadenas más largas va a generar una estructura terciaria de una proteína. Estas estructuras terciarias van a dar a estructuras más complejas conocidas como estructuras cuaternarias. Estas estructuras cuaternarias van a ver en todas las enzimas. Si no fuera por las proteínas no tendríamos lo que no seremos no seríamos el ser humano como lo somos en diferenciación entre piernas, tejidos, boca, todo es muy interesante, toda esta parte cuando se metan a proteínas. Ahí me puedo dar toda una clase completa, pero no me voy a dedicar a esto, ¿sale? Entonces, las estructuras terciarias, cuando se juntan diferentes estructuras terciarias, da lugar a estructuras cuaternarias. Y esas estructuras cuaternarias ya van a tener una función específica dentro de la naturaleza como enzimas, ¿ok? Enzimas que están relacionadas a metabolismo, por ejemplo, nosotros en el ser humano, o metabolismo de ciertos virus, de ciertas células, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, hablando de estructuras cuaternarias,
ahorita que está desgraciadamente de moda el famoso SARS-CoV-2, ajá, que es el SARS-CoV-2, ujú, es el virus que ocasiona la enfermedad del COVID-19. Ajá, entonces hay una proteína que se encuentra muy directamente relacionada con la bioquímica de la replicación de los virus. Ajá. Van a aprender por qué los virus se replican. Entonces, para que un virus entre a la célula se rompe, va liberando su código genético y se vuelvan a unir, pues hay muchas proteínas. Todas esas proteínas tienen ciertas funciones de romper el virus, ajá, y ensamblar todo el código genético para poder hacer un virus otra vez. Y esta proteína que vemos aquí, porque así es como se ve en la realidad, esta proteína que ven aquí es la famosa proteína de la proteasa, la famosa EMPRO, es una proteasa, así se le conoce a esta proteína que está relacionada a la replicación del virus SARS-CoV-2. Y esto es muy interesante porque podemos ver que es una estructura cuaternaria. Sale aquí podemos ver, fíjense qué bonito la estructura plegable, ajá, la plegada, la estructura, aquí podemos ver las betas, estas son una estructura tipo beta, una estructura secundaria, y aquí podemos ver hay unas moléculas que están unidas directamente al sitio activo, porque recuerden que las enzimas, porque esas proteínas que tienen cierta función, se le conoce como enzimas, tienen una cierta sitios activos en donde llevan a cabo la catálisis o hacer su papel. Entonces, nosotros lo que hacemos, los que nos dedicamos a diseño de fármacos, es tratar de entender la estructura de estas proteínas. Ajá, en este caso, ahorita tengo un trabajo muy interesante sobre el SARS-CoV-2, en donde yo le estoy metiendo moléculas que me inhiban que entren al sitio activo de la proteína y bloquea la replicación del virus, y esa es una forma de cómo se mata al virus. Es una de las estrategias de matar a este famoso virus SARS-CoV-2, ¿sale? Ya no irnos directamente sobre el virus, sino sobre esta enzima. Y en la realidad así es como se ven. O sea, toda esta estructura es la proteína, es la enzima del virus. Es muy interesante. Ajá, y esta parte que está aquí es el sitio activo. Nosotros ya podemos reconocer el sitio activo, que es en donde le metemos nuestras moléculas. Es muy interesante porque conociendo el sitio activo, nosotros también podemos ver cuáles son los aminoácidos que están presentes en el sitio activo y podemos hacer el fármaco conociendo los aminoácidos que están presentes en el sitio activo. Pero también por eso necesitamos conocer mucho de fuerzas intermoleculares, sobre todo puente de hidrógeno. Pues les digo, todo lo que se les ha enseñado no se les enseña por enseñar, tiene todo su fin, su aplicación, sobre todo aquí a mí que me gusta en el diseño de fármacos, en el diseño de meter moléculas que pueden inhibir proteínas que están relacionadas a ciertas enfermedades. Pero bueno, esta proteína que les enseño, al final de cuentas, esta es la del virus. ¿Sí? Y así es como podemos ver el sitio catalítico. Podemos ver que todo esto de la proteína es un sitio, es parte de la proteína, perdón, y aquí es donde yo le meto las moléculas, ajá, mediante química computacional, y puedo ver muy interesante si realmente se puede unir o no a la molécula. Esa es una parte de una de las publicaciones que voy a sacar para inhibir este virus, para el tratamiento del coronavirus. Entonces es muy interesante cómo mis moléculas se unen directamente al sitio activo de esta enzima que está relacionada a la replicación del virus, ¿sale? Pero bueno, para que vean que es muy interesante y yo necesito saber grupos funcionales, requiero saber química, requiero saber entender todos los grupos funcionales presentes en los aminoácidos, proteínas, por eso les digo, es muy interesante. Tienen que aprender todo lo que vamos a estar viendo ahorita, sobre todo, para que en bioquímica y en biología molecular no los agarren de bajada, ¿sale? Ok, tenemos otras amidas muy interesantes, sobre todo para el tratamiento de anticancerígenos. Tenemos el metrorexato, aquí tenemos la amida, un ácido carboxílico, el famoso neratinib para el tratamiento, creo que para el cáncer de mama o de próstata, ponatinib para diferentes tipos de cáncer, afatinib. Ajá, al final de cuentas tienen los enlaces amidas, ¿sale? Entonces es muy bonito toda esta química. Ok, como les dije hace rato, las beta-lactamas, las amidas cíclicas conocidas como lactamas, pues tenemos la penicilina, la cefalosporina, el carbanepen,
¿sale? Todos son antibióticos que se utilizan en la actualidad para el tratamiento para combatir las bacterias. ¿Sale? Desgraciadamente ya las bacterias son muy resistentes a estos fármacos y parte de lo que estamos haciendo nosotros es, como estas bacterias estos antibióticos no les hacen ni cosquillas, pues lo que nosotros hacemos es nuevas moléculas porque pues, a este efecto se le llama resistencia de fármacos. ¿Sale? Entonces también es muy interesante y todo eso también van a entenderlo cuando lleguen bioquímica. Ok, tenemos que más ésteres cíclicos, el radicicol, un producto natural, la monociclina, un producto natural. Aquí tenemos el éster cíclico, la pochonina, ajá, se aísla también de productos naturales. Todos estos también tienen actividad biológica muy interesante. Tenemos la camptotecina, el topotecán, nada más que no me acuerdo ahorita su actividad biológica. Aquí tenemos el éster, ajá, son derivados de productos naturales. La simvastatina, esta simvastatina es un derivado de producto natural que actualmente se utiliza para el tratamiento para disminuir los niveles de colesterol. Si fijan, es un éster cíclico. Aquí está el éster cíclico y un éster acíclico. ¿Vale? Entonces es muy interesante todos estos ésteres. Este grupo que ven aquí no es una amida, es un carbamato. Aquí tenemos el famoso carbamato. Eso no lo vamos a ver, pero bueno, sí quisiera que lo vean. Carbamato, nitrógeno, carbonilo, oxígeno son carbamatos. Y bueno, ya vimos la importancia de todos estos ácidos carboxílicos y sus derivados y ahora vamos a ver a comenzar con la química de los ácidos carboxílicos, pero de entrada vamos a ver un poco de nomenclatura muy rápido. Ajá, los ácidos carboxílicos. Esa es su estructura general, R, C, O, H, son ácidos carboxílicos, esas son sus estructuras condensadas para que lo puedan identificar y tenemos nombres hay ácidos carboxílicos muy clásicos, como por ejemplo cuando vimos el aminobenceno, que es la anilina, ajá, pues aquí también tenemos por ejemplo el ácido metanoico, que es el ácido fórmico, ajá, los ácidos carboxílicos terminan en oico, entonces su nomenclatura es oico. Tenemos el ácido etanoico, conocido como ácido acético, propanoico, el famoso ácido propiónico, ácido butanoico, el butírico que se encuentra en las mantequillas, sale el valérico, que es el ácido pentanoico. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, pentanoico. La nomenclatura siempre empieza con ácido y termina con oico, ¿sale? Tenemos el ácido hexanoico, el ácido benceno carboxílico, el famoso ácido benzoico, ¿sale? Entonces, bueno, ya vimos los típicos, ¿no? Los más típicos de ácidos carboxílicos, fórmico, acético, propiónico, butírico y benzoico, son los más utilizados, ¿sale? También tenemos los famosos diácidos. Ajá, ¿qué es un diácido? Pues en una molécula hay dos ácidos carboxílicos presentes, ¿sale? Y se le conoce como dioico. Es ácido, ácido, el sufijo y termina con dioico. Pero bueno, eso no lo vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Algo muy importante es que se aprendan las posiciones adyacentes a los ácidos carboxílicos, ¿sale? Adyacentes a los ácidos carboxílicos me refiero a los carbonos adyacentes. Por ejemplo, el carbono que está luego pegado al ácido carboxílico, aquí lo ven, es el carbono alfa, dos carbonos conocidos como beta, tres carbonos como gamma, cuatro delta y cinco epsilon. Ahorita ustedes van a ver que no hay utilidad, pero cuando vean bioquímica y cuando vayan a ver la química de las grasas, ajá, de los lípidos, esto es la famosos en la química de los lípidos, que son las grasitas, van a ver mucho no, pues que los carbonos alfa, beta, gamma, delta, pues ya saben a qué me refiero. Se refiere a este tipo, a la enumeración de los carbonos adyacentes al ácido carboxílico, ¿sale? Por ejemplo, ese sería el ácido alfa, cloro, que está en la posición alfa, propiónico, o ácido 2-cloro propiónico. Entonces hay varias formas de decirlo. Ok, como les dije, pero en la realidad lo que nosotros utilizamos en vez de alfa, beta y gamma, pues son números. Siempre el ácido carboxílico es el grupo funcional que tiene la mayor prioridad, siempre se va a hacer 1.
Fuera de ahí se cuenta 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí se le ponen los sustituyentes que ya hemos visto, metil, etil, propil, cloro, bromo, yodo, etcétera. ¿Sale? Por ejemplo, tenemos aquí el ácido. ¿Cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4. Pues en el 4 hay una amina. Entonces, ácido 4-amino, y son de 4 carbonos, butano, butanoico. ¿Sale? O por ejemplo el ácido 3, 1, 2, 3, es un fenil. Ahora el fenil está como un sustituyente, 3-fenil, son 5 carbonos, pentano, pentanoico. O por ejemplo 1, 2, 3, 4. En el 3 hay un sustituyente, metilo. Entonces sería ácido 3-metil-butanoico. ¿Sale? Pero es muy simple. Y los diácidos muy importantes, y sí es necesario que se lo aprenden, pues tenemos el ácido oxálico, el ácido malónico, el ácido succínico, el ácido glutárico. Ya son nombres muy, muy comunes que son aceptadas por la UPAC, ¿ok? Que son diácidos, ¿ok? Pero sí se requiere que se aprendan esos nombres, esos famosos diácidos. Ok, ¿qué más podemos ver de los ácidos carboxílicos? Los ácidos carboxílicos tienen puntos de ebullición más altos que los alcoholes, que las cetonas y los hidrocarburos. ¿Por qué tienen puntos de ebullición más altos? Porque pueden tener esa interacción de puente de hidrógeno. Si lo ven, este oxígeno es aceptor y este es donador. Ajá, y se genera el par de puente de hidrógeno. Y aquí podemos ver el mapa de potencial electrostático de una interacción de puente de hidrógeno. Aquí lo podemos ver cómo interacciona. Este es el hidrógeno con su oxígeno. Entonces, gracias a esa diinteracción, es lo que hace que tengan puntos de ebullición en general más alto que los alcoholes, los éteres, las aminas, los ácidos, los cetonas, aldehídos, hidrocarburos. Ujú. Igual que como lo hemos visto en la tendencia, los ácidos, entre más aumenta la cadena de los ácidos carboxílicos, pues aumenta el punto de ebullición, obviamente. Y si aumenta el punto de ebullición, también va a aumentar la densidad. Obviamente también los ácidos carboxílicos son solubles hasta cierto punto en agua, porque acuérdense que entre más aumenta la cadena del R, ujú, entre más carbonos haya, pues más lipofílico se hace, y por lo tanto la lipofilia, pues recuerden que no le gusta el agua, ¿sale? ¿Qué podemos ver? Los ácidos dicarboxílicos. Los ácidos dicarboxílicos ya son poco solubles en agua en general, ¿sí? No tan solubles como el ácido carboxílico normal, y tienen puntos de ebullición más altos y puntos de fusión más altos todavía. O sea, los ácidos dicarboxílicos tienen puntos de fusión mucho más altos y mucho el punto de ebullición más alto que los ácidos monocarboxílicos. Ajá. Eso nada más son datos. ¿Qué más podemos ver? Los ángulos de enlace. Los ácidos carboxílicos. ¿Qué hibridación tiene? Tiene una hibridación sp2. Por lo tanto, el carbono de los ácidos carboxílicos de sp2 tiene un ángulo de enlace de casi 111 grados. Es casi plano. Casi plano, ¿por qué es casi plano? Por sus famosas estructuras de resonancia. Por eso no le da esa planaridad tan completa. Pero es un carbono con hibridación sp2. Ajá. Ya no me voy a meter a estructuras de resonancia. Aquí vemos los ángulos de enlace, etcétera. Ok, otra cosa que también podemos ver de los ácidos carboxílicos es la acidez. ¿A qué me refiero con la acidez? El hecho de ser ácido carboxílico es porque dona un protón. Son son ácidos de Bronsted porque donan protones. El ácido carboxílico en presencia de agua va a formar los famosos ion carboxilatos. ¿Cómo se llama entonces la base conjugada de los ácidos carboxílicos? Carboxilatos. Así como por ejemplo cuando vimos alcoholes. ¿Cómo se llama el anión del alcohol? Pues alcóxidos, ¿sale? Entonces, para el caso de los ácidos carboxílicos se le llama carboxilatos. Y bueno, aquí podemos ver la diferencia rápido entre los pK. Generalmente los pK de los ácidos carboxílicos son alrededor de 4,55. Si lo comparamos con alcohol, pues el alcohol no es tan ácido, tiene un pK alrededor los alcoholes tienen alrededor de 16, 17 pKs, ¿sale? ¿Y por qué es más ácido?
¿Por qué tiene el pK más bajo? Acuérdense que entre más bajo es el pK, más ácido. ¿Por qué? Porque en la base conjugada, ¿qué tiene la base conjugada? Está estabilizado por resonancia. Y el hecho de que la base conjugada está estabilizado por resonancia, le da esa estabilización. Aquí podemos ver el diagrama de energía. Ujú. La energía del alcohóxido, pues es mucho más alta que la del carboxilato. ¿Sale? Debido a efectos de resonancia. Ujú. Ácidos carboxílicos sencillos, podemos ver los pKs, por ejemplo, cómo cambia de 3.7, 4.7, les digo, está entre 3.5, como 4 a 5 son los pKs, ajá. Generalmente los ácidos benzoicos tienen pKs de 4.19. ¿Qué más podemos ver? Fíjense muy bien cómo el tener un nitro, fíjense, el ácido benzoico es 4.19, pero le ponen un nitro en la posición para y baja a 3.41. O sea, aquí podemos ver el efecto del electrotractor del nitro para que aumente la acidez del ácido benzoico, ¿sale? Es muy interesante. O por ejemplo tenemos los ácidos dicarboxílicos. Al ser dos carboxílicos van a tener dos pKs, dos formas de ionización, ¿sale? Entonces los ácidos carboxílicos su primera ionización es un ácido más fuerte, seguida de la segunda ionización, ¿vale? ¿Qué más podemos ver? ¿Por qué son más fuertes? Pues son más ácidos estos diácidos porque pueden presentar esas estructuras de resonancia. ¿Sale? Presentan dos estructuras de resonancia. ¿Qué más podemos ver aquí? Muy interesante que los ácidos benzoicos tienen, son más ácidos que los ácidos alquílicos. ¿Sale? Los ácidos alquílicos no son tan ácidos como los derivados de ácido benzoico. Ojo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo afecta los sustituyentes en la acidez? Acuérdense, fíjense muy bien, por ejemplo, el efecto de tener los cloros. Fíjense, el ácido acético tiene un pK de 4.8. Le pongo un cloro, baja a 2.9. Le pongo dos cloros, 1.3. Le pongo tres cloros y prácticamente se hace el ácido tricloroacético, haciéndose un ácido fuerte. Ajá, ¿y a qué se debe esto? Ah, pues se debe al efecto inductivo. Eso ya lo hemos visto en su primer semestre. A su en su primer año de Química Orgánica 1. ¿Sale? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? Los efectos de sustituyentes en la acidez, cómo también afecta tener los cloros cerca y más lejos. Por ejemplo, este que está cerca, en la posición alfa, 2.9, pues si ya me lo llevo a beta, 4.1. Y si ya se va hasta gamma, pues ya prácticamente ya no tiene ningún efecto. Muy poquito le está dando el efecto a tres enlaces, uno, dos, tres enlaces, del ácido carboxílico, ¿vale? Entonces, como les digo, efecto inductivo es muy importante para hacer más, la densidad electrónica, estos grupos electrotractores, para hacer más ácido el ácido carboxílico. ¿Y por qué? Porque se estabiliza la base conjugada. Acuérdense cómo se estabiliza la base conjugada, entonces hay dos efectos ahora, tanto el efecto inductivo de los halógenos como en la parte de resonancia, ¿vale?